El antecedente inmediato de la Constitución de 1812 es una obra de un militar que se llama Manuel de Aguirre, que se titula este texto Leyes Constitucionales cuya observancia es una obligación inviolable para todos los individuos de la sociedad. Es un texto de 1786. Quiero que se quede en la memoria que este hombre era un militar. No recuerdo bien, creo que era un coronel, y él hace un texto. Esto es muy importante porque indica la función decisiva que va a desempeñar el ejército en los cambios de la época. Luego lo veremos. Es interesante el año 1786 porque esto es anterior a la Constitución francesa. Indica que aquí había una actitud de transformación integral. Si no se comprende o no se quiere comprender la función del ejército en los cambios, no se entiende nada. Esto, claro, como el ejército, según el pensamiento correcto, políticamente correcto, tiene que estar en los cuarteles y no inmiscuirse en política, pues toda la historiografía sobre el siglo XIX hace lo que puede por minimizar las intervenciones de los generales de la época, los que se llama espadones, ¿no? Pero es imposible porque ellos lo hacen todo, ¿no? Por ejemplo, Rafael del Riego, del que luego hablaremos un poco, el general Espartero, el general Prim, el general Pavía, el general Serrano, que era el general Bonito, que fue amante de la reina Isabel II. Toda esta gente pues tenía un peso enorme y en realidad eran los verdaderos dueños del país. Hay que decir que, por lo tanto, la Constitución de 1812 de facto crea un régimen militar. Esto es lo que se oculta en las escuelas cuando se explica. Es un régimen militar al que luego se pone como una máscara de instituciones civiles, pero estas instituciones pintan muy poquito y los espadones, los grandes jefes militares, pues se mataban entre ellos o se peleaban, hacían lo que querían y los políticos y la sociedad tenía que bailar a su son, ¿no? Lo que sí es claro es que en los diputados de Cádiz el sector más importante son los eclesiásticos y militares. El 30% son eclesiásticos y yo considero que quizá el 50% son militares, en dos partes, los militares en ejercicio y aquellos militares que estaban en destinos civiles, teniendo en cuenta que desde los tiempos de Carlos III, que había reinado hasta más o menos 25 años antes, se crea lo que se denomina monarquía militar, de tal manera que muchos puestos civiles, virreyes o gente así, en realidad eran militares a los que se pasaba al retiro y se les nombraba en cargos civiles. Después de los eclesiásticos y militares vienen funcionarios y abogados y con eso se realiza casi el 100% de la gente que está allí, que también es algo variable porque algunos abandonaban Cádiz, tenían que ir en los 2 años, ¿no?, que duró el proceso. Quien está ausente es el pueblo no participa. Esto es una cosa clarísima. La Constitución de 1812 no tiene nada que ver con el pueblo de ninguna manera. O sea, es más, luego veremos cómo el pueblo, cuando se realmente intenta aplicar a partir de 1820, lo que hace es responder con una guerra civil permanente. Pero ya en su elaboración y promulgación el pueblo no está. Por lo tanto, nos encontramos que es un acontecimiento histórico en que el pueblo es objeto y no sujeto. Es más, dará lugar a un régimen en el que las clases populares no tienen ninguna presencia, puesto que los varones no tienen derecho de voto, el sufragio universal no se concede hasta 1890 y las mujeres no se concede hasta 1931. Por supuesto, yo entiendo que no es una participación real en la emisión de voto, sino solo formal y ficticia, pero ni siquiera eso. Por lo tanto, a lo largo de todo el siglo XIX, las clases populares no participaban en nada. El voto era de tipo censitario o de tipo restringido y lo ejercía solamente según las leyes electorales, a veces eran el 3% de los varones y a veces el 6%. Variaba, pero el resto de la gente, por supuesto las mujeres estaban excluidas al 100% y los hombres entre el 97 y el 94%. Esto se ha ocultado y es muy interesante.